Tema, Osvaldo Bazán. Bien, se ha comentado mucho en estos días el asunto de la gente que ha entrado en Olivos mientras estábamos en cuarentena. Todo empezó, y esto lo charlamos varias veces, de una comunidad, digamos, de la sociedad que se estaba organizando. Un tuitero, Gonciberg, pidió, cosa que puede hacer cualquier ciudadano, la lista de entrada de gente a Olivos, consiguió desde marzo del año pasado hasta junio de este año, y ahí aparecieron muchas sorpresas. Entre otras cosas, nos enteramos que en Olivos estaba entrando gente, en ese momento que vos te decían, quédate en tu casa, bueno, entraba gente en Olivos. Por ejemplo, para el cumpleaños de la primera dama, entraron 9 personas esa Ahí lo noche. estamos viendo, ¿no? El registro de entrada y el registro de entradas. El 14 de julio del año pasado, 9 personas entraron. Digo, cuando vos no podías entrar, cuando vos no podías salir de tu casa, cuando te lo decía el presidente todo el tiempo, que uno no podía salir de su casa por el tema del COVID, cuando ninguno de nosotros hizo ningún tipo de fiesta, el presidente y la primera dama recibían 9 amigos. Por ejemplo, entre otras cosas, nos enteramos que un peluquero, Federico Abraham, que es peluquero de la primera dama, tuvo 35 entradas durante la pandemia a Olivos. Digo, al mismo tiempo que miles y miles de peluqueros en todo el país se iban fundiendo porque no podían atender, porque no podían hacer lo que hacía el señor Abraham. Y déjame meter un bocadillo sobre esto para distender, ¿no? Mientras, como dice una amiga mía, sobre todo las que se tiñen y todo eso, parecían una tarta tricolor, ¿viste? Porque nos crecían las crenchas, nos cortábamos el pelo como podíamos, los peluqueros estaban reclamando que los dejaran trabajar con algún tipo de protocolo y estaba absolutamente vedado, estábamos todos con los pelos así, los pelos como podíamos, ¿no? Sí, es cierto, digo, desde esa frivolidad que es cierto que pasaba. Pero que era una necesidad. Sí, hasta el hecho de gente que no pudo despedir a sus familiares más directos que se estaban muriendo y que terminaron con el cajón solos porque uno no podía ir a despedirlos, o los casos más graves de violencia policial que hubo en todo el país, de gente que desafió, decía la policía, de alguna manera, la cuarentena, digo, como el caso emblemático de Luis Espinosa en Tucumán, pero decenas de casos en todo el país. Digo, esto fue pasando mientras todos escuchábamos al presidente decir, ustedes no pueden salir, vamos a perseguir a los idiotas, que de hecho eso pasaba, como por ejemplo, recuerdan el surfer, recuerdan la señora que tomó sol en Palermo. Digo, mientras esto pasaba, bueno, en Olivos no solo no se cumplía ninguna de estas reglas, efectivamente había fiestas. Sí, y estaba pensando, ¿te acordás la causa que le iniciaron a los familiares de un geriátrico que habían ido a ver a sus abuelos? Ahora, ¿cómo se filtró este registro de entradas? Yo quería hacer un contexto incluso anterior a esto. Esta iniciativa de pedir los registros de Casa de Gobierno empezó en el 2016, cuando Poder Ciudadano pidió todos los accesos desde el 2007 al 2016. En ese momento se ofrecieron, bueno, más allá en una segunda instancia se volvieron a pedir. En 2016 se entregaron imperfectamente y este es el punto. Un juez dictaminó que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer cuáles son las personas que visitan al presidente. Ese dato que... Es información pública. Es información pública, pero lo interesante es que justamente como una denegación de esa información en algún momento, Poder Ciudadano se presentó primero ante la Agencia de Acceso a Información, ahora eso es válido. Ahora, mientras te decían, vos, si querés salir, renunciá a tu cama en terapia intensiva y dejásela a otro, vemos un desfile de gente por la Quinta de Olivos, gente no esencial, porque también hay modelos entre las que fueron a visitar la Quinta de Olivos, ¿verdad, Osvaldo? Digo, no eran solo gente con alguna justificación de esencialidad. Esenciales, porque se creó la categoría de esenciales, que es la gente que efectivamente cumplía algún tipo de función durante la pandemia y que tenía habilitado poder circular con ciertas restricciones, ¿no? Exacto. Y esto, bueno, se conoció justamente por lo que decía Adriana. El 18 de junio se hizo el pedido, finalmente consigue, tuitero consigue toda la información y la empieza a repartir a través de las redes, y esto es lo que todos nos estamos enterando en el día de hoy. Y a partir de ahí, una denuncia. Esto ya está en sede judicial. Está Yamil Santoro, lo sumamos. Yamil, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Ya hay una denuncia formal en la justicia sobre esto? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Efectivamente, en el día de ayer ingresó una denuncia penal contra el presidente de la Nación y contra esta chica que ha tomado notoriedad pública justamente
por la violación, por un lado, de la propia norma sanitaria dispuesta por el presidente de la Nación y, por el otro lado, por el incumplimiento de los deberes del funcionario público, siendo que además es el propio presidente, como autoridad máxima del país, quien debía hacer cumplir la propia normativa por él sancionada. En ese marco se los ha denunciado a los dos, ha caído en el Juzgado Federal número 7 y a partir de eso esperamos que se investigue, que den cuentas, que expliquen. Vos recién mencionabas correctamente el tema del personal estratégico o el personal esencial. Tendrán que explicar en todo caso en la justicia cuál era la esencialidad que cumplía esta chica en esas más de 50 reuniones y que expliquen qué han hecho y por qué muchos de nosotros como argentinos de segunda no pudimos trabajar. Recordanos, Yamil, recordanos quién es esta chica y te hago una pregunta anexa, ¿quiénes son los que entraban? ¿Qué nombres o qué función tienen o qué actividad tienen? No. Acá la denuncia formal ha sido presentada, quiero aclararlo, por Marcos Longoni y Abril Fernández Soto, que son dos chicos de la Juventud de Republicanos Unidos, el partido que yo presido, y acompañados por el doctor Juan Facio. Ahí denunciaron a esta chica Sofía, de apellido, ¿cómo es? Pichu, no. Pachi. En fin. Pachi, perdón, no estoy muy a tiro con la farándula. Pero en la práctica justamente no parece ser que esta chica haya desempeñado ninguna tarea esencial que justificara un desvío de la norma general, que era todos a su casa. ¿Sería la única digresión o hay otros nombres que a ustedes les llaman la atención, que hayan entrado? Y otra pregunta, ¿en qué horarios? Porque también esto es importante, digo, en cuanto a la actividad pública, ¿no? del presidente. Pública o dentro de la residencia. Hay varias chicas, está Úrsula Vares, hay otras chicas que lo llaman Sol, algo, pero en definitiva chicas que difícilmente a priori uno puede identificar que fueran esenciales y B, que estuvieran cumpliendo en altas horas de la noche con salidas cercanas a las 2 de la mañana alguna cuestión estratégica a nivel nacional que justificara su presencia ahí. De vuelta, tendrá en todo caso el presidente de la Nación que explicarlo ante la justicia. Nos parece fundamental este tipo de denuncias para que se explique por qué es que hay ciudadanos de segunda como nosotros y hay, a nuestro entender, ciudadanos de cuarta que adecúan las leyes a su conveniencia. Santoro, ¿por qué la denuncia es solo sobre esta señorita? Digo, está también el caso de los veterinarios que fueron a hacer adiestramiento de Dylan, parece. Digo, ¿por qué se centraron solo en la figura de esta señorita? No, a ver, lo que hay que entender es que cuando uno comete o realiza una denuncia penal, lo que uno está haciendo es llamando la atención de la justicia sobre una situación irregular. Está claro que el fiscal debería investigar. Reitero, yo no hice esta denuncia en particular, pero puesto que ahora me han pedido asistencia letrada en el equipo con esto, seguramente haremos una serie de ampliaciones para a todas aquellas personas que, digamos, a priori no pareciera justificada su presencia ahí, las vamos a denunciar también, para que justamente la Fiscalía y la Justicia los convoque, les pida las explicaciones del caso y nos quedemos todos los argentinos tranquilos de que el presidente ha actuado con la responsabilidad que su investidura exige. ¿De qué se los acusa claramente? Hay básicamente dos delitos tipificados que han sido denunciados. El artículo 205 del Código Penal, que tiene que ver con la violación de la normativa sanitaria y con la consecuente riesgo de propagación del virus. Y luego el 248, que tiene que ver con los incumplimientos del deber de funcionarios públicos o abuso de autoridad. En este caso, porque de vuelta el presidente, siendo quien tenía que hacer cumplir la norma, es quien en la práctica parece ser que fomentó o generó el desvío de la norma. Esta persona sobre la que recién vos nos recordabas el apellido, Pachi, tiene nombramiento como empleada de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Esto modifica algo del planteo que ustedes están haciendo? Bueno, primero me parece que ahí les toca a ustedes el trabajo de ayudarnos a todos a entender en concreto qué hacía como planta permanente, digo, por qué método entró, quién la recomendó, qué tareas cumplía, pero amén de esto, lo que hay que entender es que ser empleado público no es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Digo, de hecho, recuerden que a raíz del escándalo del vacunatorio VIP, que nosotros denunciamos penalmente y gracias a eso Ginés González García está imputado y otros tantos más, generaron esta categoría mágica de personal estratégico, mediante la cual trataron de meter por la ventana a la gente que habían vacunado de manera irregular y para tratar de emitir algunos permisos de manera irregular. Pero bien, será la explicación que le tengan que dar a la justicia. ¿Qué hacía esta chica empleada ahí? ¿Cómo entró? ¿Qué tareas desempeñaba? Y por qué esas tareas son consideradas estratégicas y por qué esa cuestión estratégica
se tuvo que hacer en 56 ocasiones, muchas de ellas hasta después de la medianoche. ¿Rola? Santoro, le quería hacer una pregunta de apreciación. ¿Por qué cree usted que quedaron consignadas en el registro de entrada todas estas personas? ¿Es una cuestión de creer que no se está violando la ley o tiene más que ver con creerse impune y que la regla general no aplica a lo particular? No, ahí lo que hay que entender es que tanto por el decreto 1172, anexo 3, y otra normativa aplicable, hay un deber de registro de las audiencias públicas, de las visitas y demás. O sea, en otros términos, es de por sí un delito o es de por sí un incumplimiento legal no registrar adecuadamente este tipo de ingresos y egresos. Nosotros igualmente vamos a estar presentando una serie de pedidos de acceso a la información porque entendemos que hay información deficiente vinculada a todo esto y debiéramos poder saber en concreto muchas de estas visitas, qué objeto tuvieron, qué se habló en esas reuniones y demás. Pero, respondiendo a tu pregunta en concreto, no les quedaba otra, salvo que hubieran estado dispuestos a meterlas por la puerta de atrás o hacer alguna otra chanchada y cometer un delito en ese caso. Sí. La cuarentena estricta empezó, si no me equivoco, ayúdenme, el 19-20 de marzo del año pasado. Estamos hablando de un rango, por la información que ustedes tienen, ¿no? El acceso a la información que ustedes tienen de entradas y salidas, ¿un rango de qué tiempo? En plena cuarentena estricta, ¿no? Estamos hablando de... No, en todos estos meses, pero a ver, quiero ser claro para que nos entienda la gente que nos está viendo. Hay una persona, solamente una, digo, como ustedes mencionaban, hay varios casos, que ingresó más de 50 veces una persona cuya actividad declarada en el monotributo es servicio de fletes. O sea, explíquenme, ¿cuál es la tarea estratégica que desempeña una chica que a priori no parece tener una formación específica estratégica, que tiene un nombramiento irregular o muy cuestionable, que se va a cualquier hora y que dice ser fletera? Digo, muchachos, no les cierra el blanco, van a tener que dar explicaciones y en países serios, por mucho menos que esto, se abre un juicio político. Claro. Estamos hablando de la misma chica que además tiene un cargo, un nombramiento dentro del área de presidencia, ¿no? Digo para también sumar esta información, y no quedarnos solo con el tema modelo o fletera en los registros, sino también supuestamente tiene una actividad pública. Recordemos que la actividad pública, la actividad de la administración pública es desde agosto y los ingresos son desde julio. Digamos, el principal, supongo, no sé si lo tendrán en cuenta, el principal tema es que, por ejemplo, el día del cumpleaños de Fabiola, la pareja del presidente, digo, había 9 personas esa noche que entraban a las 9 de la noche y salieron a la 1 de la mañana, digo, todo parece indicar que es una fiesta de cumpleaños, era justo el día del cumpleaños, entre ellos estaban Emanuel López y Fernando Conrara, que son amigos de Fabiola, digamos, estaban en una fiesta de cumpleaños, esto es como bastante evidente, digo, da toda la impresión, el día del cumpleaños de Fabiola, amigos de Fabiola, en Olivos, digo, cuando no se podía salir de su casa, cuando hubo gente que fue asesinada por las policías provinciales por salir de su casa. Digo, esto es lo que está pasando. Cuando todos estábamos, nosotros con la suerte de ser esenciales, veníamos a trabajar y volvíamos a casa, pero la gente estaba encerrada en su casa con los problemas que hubo, digo, que trajo todo ese tiempo de pandemia. Hubo, entre otras cosas, 30 veces entraron Ariel Zapata o Ariel Romero, que son veterinarios adiestradores de perros. Ellos entraron entre abril y diciembre, según pudo saberse, entraron 30 veces, a veces 1 o 2 veces por semana, para adiestrar a Dylan. Digo, ningún otro veterinario los horarios, tuvo esta ahí estábamos viendo los horarios de entrada y los horarios de salida en plena madrugada, ¿no? Después de la medianoche, con lo cual ese es un dato que, ahí está, mirá. Sí, bueno, ese es el día del cumpleaños, ¿no? 1:45, 1:44, 1:47, es decir, que salían todos juntos. Este es el día del cumpleaños de Fabiola, el 14 de Fíjate, julio. salieron entre las 2 menos cuarto y las 2 casi menos 10 de la mañana, por lo menos varias personas salieron todos en el mismo momento. Sofía Pachi tiene una entrada el día del cumpleaños del presidente, también a Casa Rosa, a Olivos. A partir de que Yamil, a partir de que ahora la información es pública, más allá de estos registros formales, ¿han recibido algún tipo de llamado o algún tipo de aporte de información extra que después se pueda aprobar en sede judicial?
Bueno, eso normalmente nosotros lo trabajamos junto a la Fundación Apolo. Estamos en este momento recabando información de distintas fuentes para poder hacer una presentación sólida. Tratamos de evitar los trascendidos justamente para no caer en operaciones o en información que quizás no pueda ser chequeable. Pero, digamos, tanto el compromiso que tenemos nosotros a nivel político con Ricardo López Murphy y el resto del equipo que estamos trabajando, como con nuestra tarea institucional, tanto desde el partido como con la Fundación Apolo, es ir a fondo con este tema, como lo hicimos con el vacunatorio VIP, para que se termine la impunidad en Argentina. Ustedes recién lo decían, cumpleaños, adiestramiento del perro, visita de fletera a altas horas de la noche. Digo, claramente hoy en Argentina se nos están riendo en la cara, parece que hay un país para lo que son políticos o amigos del poder y otro para nosotros que no podemos saludar a nuestros muertos, no podemos festejar nuestros cumpleaños y además nos escrachan, nos condenan y nos dicen que tenemos que renunciar a los respiradores. Vamos a trabajar para terminar con esta impunidad.